ahí está. Y hoy día nos toca la última sesión, que corresponde a la preparación y estandarización de una solución de permanganato de potasio, ¿ya? Y la determinación de la concentración de peróxido de hidrógeno. Eso es lo que nos toca hoy. ¿Ya? En la primera parte de este taller vamos a ver la preparación y estandarización de una solución de permanganato de potasio, en donde ya sabemos lo que es la estandarización, así que vamos a buscar la concentración exacta, ¿no es cierto?, de ese permanganato de potasio. ¿Ya? Y después esa solución se va a utilizar para determinar el peróxido de hidrógeno, ¿ya? Que esa es la segunda parte. Entonces, esto es un práctico presencial, ya que yo se lo traigo ilustrado con algunas fotografías reales del laboratorio, con los cálculos que se deben hacer en el práctico, ¿ya? Así que igual la idea es que lo vayan siguiendo, si tienen dudas que consulten, ya si hay algún procedimiento que no quede claro, también lo pregunten, ¿ya? Entonces, como se va a estandarizar el permanganato, obviamente hay que prepararlo, ¿ya? Y viene sólido y se debe masar una cierta cantidad de permanganato, pero esa cantidad viene dada por el siguiente cálculo que está acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos piden preparar de una concentración aproximada 0,02 mol por litro. ¿Ya? Y tenemos que preparar 500 mililitros, o sea, igual es harto lo que se debe preparar del permanganato de potasio. ¿Ya? Entonces, el cálculo en factor unitario, para saber cuánto tenemos que masar, sería el siguiente. Tenemos la concentración, ¿cierto?, del permanganato que nos están pidiendo, el volumen, que son 500 mililitros, y el peso molecular, que eso nos va a transformar los moles a gramos. Y ahí tenemos los gramos de permanganato que se deben masar. Como el permanganato no es un patrón primario, ¿ya? Entonces está permitido masarlo en una balanza granataria. No importa que nos pasemos o nos quedemos dentro de la masa, ¿ya? Porque la concentración que nos están pidiendo es aproximado, no es que sea exactamente 0,02 mol por litro. Entonces, como es aproximado, después con los procedimientos que les voy a mostrar, se busca esa concentración exacta de lo que se preparó. Entonces ahí vemos el permanganato se ve negro, ¿ya? Pero la disolución es morado intenso. Entonces ahí están, serían ahí primero masa, luego con agua destilada, tras vasija, ¿no es cierto? Esa masa de permanganato, si se fijan, no lo trasvasijamos a un matraz aforado porque lleva toda una serie de procedimientos antes de preparar nuestra solución y determinar la concentración. ¿Ya? Entonces se trasvasija, se toman todas las pequeñas partículas que queden en la navecilla, se trasvasijan con agua destilada acá al vaso de precipitados, se agita eso y se le añade más agua en más o menos 500 mililitros, ¿ya? Pero tiene que ser un poco más, con un poco de exceso de agua. ¿Por qué? Porque el permanganato se tiene que calentar, ¿ya? Aquí, ¿no es cierto?, en el mechero se debe calentar para eliminar la materia orgánica que después me puede interferir. ¿Ya? Así que se pone ahí sobre el mechero, se deja tapado con vidrio reloj y con la varilla de agitación adentro para evitar la sobreebullición, ¿cierto? Empiece a saltar eso. ¿Ok? Entonces, cuando ya se calentó el permanganato, esto se filtra con un embudo frita, con una frita de vidrio que tiene ahí. Ese es un embudo especial que yo en la guía del práctico se los dejé.
Es un vidrio poroso, pareciese como que fuese muy sólido, pero es poroso y eso atrapa todas las partículas, ¿no es cierto?, insolubles que quedaron ahí, materia orgánica que nos va a interferir, y se trasvasija a un recipiente, ¿no es cierto?, de vidrio ámbar, para evitar que el permanganato reaccione con la luz, ¿ya? Y eso se almacena. Aún no sabemos la concentración exacta, sabemos que hay una cierta cantidad de masa de permanganato adentro de esa disolución, ¿ya? Incluso ni siquiera sabemos el volumen exacto porque le añadimos un poco más, porque como va a disminuir el volumen con la ebullición, ¿no es cierto?, cuando uno va a calentar, entonces tampoco sabemos el volumen exacto ni nada. Entonces hay que estandarizarlo. ¿Ya? Entonces, para estandarizar, se toman unas muestras de oxalato de potasio, se masan. Obviamente el oxalato de potasio se deja en una estufa, como ya vimos antes, ¿no es cierto? Un procedimiento muy similar, es un estándar primario, lo secamos, le eliminamos el agua, lo dejamos en el desecador y luego lo llevamos a la sala de balanza para utilizar la balanza analítica. Y por el método por pesada, como ya lo conocemos, ya sabemos cuál es, se toman 3 muestras sólidas de ese oxalato de potasio, que es el patrón primario. ¿Ya? Entonces, se toman ahí las 3 muestras de masa conocida, ¿cierto? Sin tocar nada con las manos. Y luego se le añade un poco de ácido sulfúrico, primero un poco de agua para disolver, y a esa disolución se le añade ácido sulfúrico 0,9 molar. ¿Ya? Entonces uno también hace el cálculo porque ¿qué pasa? Este ácido sulfúrico no viene al 0,9 molar, sino que viene con una concentración más alta, viene más concentrado. Entonces uno tiene aquí el oxalato de potasio en una disolución, ¿no es cierto?, acuosa con agua destilada, y es el cálculo de más o menos cuánto debería necesitar de ácido sulfúrico. Y ahí se le añade el volumen correcto para que en disolución quede aproximadamente 0,9 molar. ¿Ya? Hasta ahí eso no es muy cuantitativo, que digamos, ya, porque son volúmenes aproximados. Lo que sí es cuantitativo y lo que sí debo saber muy bien es la masa del oxalato, porque esa es la que me va a permitir hacer bien mis cálculos y determinar la concentración exacta. ¿Ya? Entonces sigamos. Ya tengo todo preparado, mi solución del permanganato de potasio, ¿cierto? Y el oxalato lo dejo calentando, evitar la sobreebullición, obviamente. ¿Ya? Y se calienta entre unos 80, 85 grados Celsius. Cuando ya llega a esa temperatura, se titula directamente. Si se fijan en el procedimiento no hemos aforado nada, lo único que se va a enrosar a cero aquí sería la bureta, ya que ese es el que nos va a permitir saber el volumen exacto, ¿no es cierto?, de permanganato de potasio, que es la solución que va en la bureta. ¿Ya? Ahí la vemos, es de ese violeta intenso. Entonces, por eso utilizamos la bureta, para saber el volumen exacto que vamos a gastar. Conocemos la masa del oxalato que se va a titular. Con esa información ya podemos saber la concentración exacta del permanganato de potasio. ¿Ya? Entonces, luego se calienta esto, se llega a la temperatura de 80-85 grados Celsius, se coloca acá abajo, se abre la llave de la bureta, con cuidado, ¿ya? Se va añadiendo gota a gota, sea una gota continua, y se va agitando. ¿Ya? Aquí no se utilizan indicadores. ¿Por qué? Porque una vez que se haya consumido todos esos moles de oxalato, ¿cierto?, que hay acá dentro de este vaso de precipitado con la masa del patrón primario, que es el oxalato, cuando se consumió todo eso, va a haber un exceso del permanganato en la solución. Y eso
me va a permitir visualizar cuándo llegué yo al punto final de la titulación. Ya el permanganato es autoindicador, no necesita de un indicador externo para decirme cuando llegamos al punto final. ¿Ya? Por sí sola me lo va a indicar. Entonces lo único que se necesita, la solución del oxalato y del permanganato. ¿Ya? Entonces ahí están las masas del oxalato de sodio, ¿ya? Que se masaron, más o menos eso es lo que se recomienda masar entre 0,2 gramos a 0,3, más o menos en ese rango, para poder tener un gasto adecuado, ¿no es cierto? Para no gastar tan poco ni tampoco un montón o utilizar toda la bureta para titular, no es la idea, ¿ya? Entonces ahí estaría el volumen del gasto del permanganato, ¿ya? Y como en todo análisis, también se utiliza un blanco. ¿Qué es el blanco? El blanco es, ¿no es cierto?, esta solución que tiene el solvente, que en este caso sería la solución, sería agua, y como también a los oxalatos se le añadió el ácido sulfúrico, ¿cierto? Sería agua y ácido sulfúrico, o en resumidas cuentas sería ácido sulfúrico más o menos 0,9 molar. Que eso se le añade una gota, ¿cierto? O una o dos hasta que cambie de color la solución. Y ahí yo anoto y ese es mi blanco. Muy similar a las titulaciones ácido-base, solo que ahora es una titulación redox. ¿Ya? ¿Dudas, consultas con el procedimiento? Sí, profe. Usted mencionó que el permanganato es un autoindicador. En este caso, ¿cómo se observa que llega al punto de equivalencia o Ahora al punto final? ahora lo vamos a ver. Sí, ahora lo vamos a ver. Que claro, como la solución, ¿no es cierto?, es morada y la otra es transparente, cuando yo voy añadiendo la solución del permanganato, veo cuando cae la gota, agito y la gota desaparece, ¿ya? Porque reaccionó con los moles del oxalato. Pero cuando ya se acabó todo el oxalato, lo único que me va a quedar va a ser los moles del permanganato dando vueltas en la solución, ¿ya? Entonces ahí la solución ya no deja de ser incolora, sino que es de un rosado muy similar a la fenolftaleína. Entonces ahí se está titulando, se sacó del mechero, se colocó abajo de la bureta está enrosada a 0, ya se midió el blanco, y se mantiene la titulación entre un 80 a 70 grados Celsius. ¿Ya? La temperatura se utiliza para que la reacción ocurra un poco más rápido, ¿no es cierto? Y evitar errores, porque si no vamos a estar agitando, agitando y vamos a pensar que no ha ocurrido nada. ¿Ves? Entonces, ahí como que ya se está llegando al punto final, pero se agita y desaparece. Es bien engañoso este tipo de titulaciones porque uno es que son un poquito más largas, ya el procedimiento es un poco más delicado, hay que tener paciencia porque pareciese que llega al punto final, queda dando vueltas ahí y de repente desaparece. Ya tiene que permanecer a lo menos unos 20, 30 segundos ese color para uno decir si ahora se terminó la reacción. Y si se fijan es bien similar a la fenolftaleína. Entonces como que pareciese ahí y vuelve. Hay que tener mucha paciencia con la titulación. Entonces ahí ya se mantiene el color. Y ahí quedó lista.
Bueno, entonces el color se mantiene. ¿Ya? Ahí se nota cuando se llega al punto final. Ya recordemos que está el punto final y el punto de equivalencia. Hay que saber cuál es la diferencia ahí. ¿Ya? Por eso es un autoindicador, no necesita ningún indicador externo que me vaya a cambiar de color la solución, ¿no es cierto? Cuando se pasa por el punto de equivalencia y después se llega al punto final. No se necesita eso. Entonces, cuando la solución donde estoy titulando, ¿no es cierto?, se consumieron todos esos moles del oxalato y me quedan solamente los del permanganato, queda rosado. Y ahí yo corto la llave de la bureta y hago la medición, ¿no es cierto?, aquí en la bureta con el permanganato. Siempre se recomienda enrasar a cero. Es más o menos difícil hacer la lectura de la bureta porque como es una solución coloreada, es más o menos complejo ver el menisco, pero sí se logra con paciencia, ¿ya? Y con buen ojo igual. Entonces, se parte desde cero y supongamos que se gastaron 31,10 mililitros. Ya en ese proceso que acabamos de ver, ¿no es cierto?, donde se abría la llave, se agitaba, ya entonces la persona que estaba titulando después cambió de color, fue a revisar su boleta y le salía que su menisco estaba en 31,10 mililitros. ¿Ya? Entonces ahora ya tenemos toda la información. Tenemos las incertezas, ¿cierto? Una que es la de la balanza, tenemos también la otra que es de la bureta, ¿ya? Entonces, al igual que las titulaciones ácido base, viene el procedimiento de calcular el volumen real gastado considerando el blanco y las incertezas, ¿no es cierto?, considerando el blanco y ahí la molaridad con su correspondiente incerteza calculada. Entonces, vamos allá. Para el volumen gastado, ¿cierto? Al momento de hacer la lectura, nosotros primero leemos el valor de 0, ¿ya? Y lleva la incerteza que es la de la bureta, que es 0,05. Entonces, esa lectura, el hecho de mirar la bureta y anotar un valor que me esté entregando este instrumento, ya lleva un pequeño error. Aquí sería la incerteza del instrumento, ¿ya? Entonces, ese 0, que sería el volumen inicial, se lo restamos al volumen final, que sería 31,10. Y ahí tenemos 31,10 y la incerteza, ¿no es cierto? El cálculo para la suma resta es este, y me entrega la nueva incerteza para ese valor de lectura de volumen gastado. Entonces ahora lo mismo sucedió para el blanco. Cuando yo hice la lectura de, ¿no es cierto?, del blanco, el blanco recordamos la solución sin analito, yo hice la medición, cayeron, no sé, una gota, entonces primero leí 0 y después leí 0,05, que era la lectura de esa gota que cayó. Entonces esa también va con una incerteza, también es una lectura de volumen, 0,07. Entonces ese blanco se lo resto, ¿no es cierto?, el volumen gastado, a mi lectura que yo hice cuando terminé de titular. Y eso me da 0,1. Ahí, ese sería la incerteza, ¿no es cierto?, para el volumen gastado real considerando el blanco. Y ese sería el volumen, ¿cierto?, para el volumen real gastado. Ya espero que hoy día quede bien claro ese tema, porque antes, ¿no es cierto?, que nos generó mucho problema. ¿Ya? Lo otro, la cifra. Como la incerteza aquí es 0,1, ya no me queda 31,10, sino que es 31,1. ¿Ok? Entonces ahí está. Ese es el dígito que me está causando, ¿no es cierto?, el ruido, el error. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ya conocemos el volumen, ¿cierto? Entonces conocemos el volumen, conocemos la masa que lleva su incerteza, ya cuando me sale el 0,05 se refiere a la incerteza del instrumento, ya lo sabemos, porque en realidad esa incerteza, ¿no es cierto?, del volumen gastado anterior es 0,1. Entonces ahora procedemos a hacer el cálculo de la concentración, ¿no es cierto?, molar del permanganato.
Ahí tenemos la reacción, es una reacción redox que ya está balanceada. Yo la traje balanceada porque si nos ponemos a balancear la reacción nos vamos a demorar, ¿ya? Ustedes ya deberían conocer esta reacción redox, es una de las más comunes en química, cuando uno ve la materia de óxido-reducción, ¿ya? ¿Y qué nos dice acá? ¿Cuál es la relación? Que el permanganato, son 2 moles de permanganato, ¿ya? Del ion permanganato, son 2 moles por cada 5 moles de el oxalato, ¿ya? Ahí, ¿ok? Aquí está como H2, C2O4, ¿no es cierto? Pero lo que estamos utilizando en realidad es la sal, pero el anión aquí es el mismo, ¿ya? Así que no se asusten si ven ese ahí. El anión es el mismo ahí, S con S. Entonces la relación es 2 es a 5. Por lo tanto, si partí con la masa, que es esa, ¿no es cierto? Tengo el peso molecular, ¿ya? Y ahora me quedarían los moles. Ahí. ¿Qué me quedarían los moles? Esos moles son del ion, ¿no es cierto?, oxalato. Entonces, lo correcto es dejarlo expresado en moles de permanganato de potasio. Ya, entonces ahí se me van con la relación estequiométrica de la reacción redox, ¿cierto? Y ahí me quedarían los moles del permanganato por litro, ¿ya? Y ahí los litros que corresponderían son del volumen gastado, ¿ya? ¿Ok? Y ahí tenemos la molaridad. ¿Estará bien expresada esa molaridad? ¿Qué dicen ustedes? Hay un pequeño error aquí, en el volumen. Lo estaba viendo recién. Hay un 3 extra. Ahí sí. ¿Ya? Si tienen calculadora, verifiquen el resultado para corregirlo. ¿Ya? Yo no tengo calculadora a mano. ¿Qué más le falta a eso de ahí? Añadir la incerteza. ¿No es cierto? La incerteza y la cifra significativa igual. ¿Ya? ¿Y cuál sería la cifra significativa aquí para este? 4 cifras significativas. A ver, ¿dónde está aquí? A ver. Lo vamos a aproximar, 7. ¿Ya? No sé si verificaron la concentración, tenía un pequeño error. ¿Ya? Había un 3 extra. Sí, pero es lo mismo. Ah, ya. Ya, ahí está. Esa sería la concentración. ¿Ya? Entonces ahí está la incerteza, ¿cierto? Viene dada por la incerteza generada por la bureta y por la incerteza, ¿no es cierto?, de la balanza. Aplicamos la fórmula. Recordemos que esto es I, eso de ahí. Y ese fue un error, aprovechando de decir los errores que han cometido para que no los vuelvan a hacer. En los informes que corregí, siempre se olvidaban de multiplicar por el I. Me expresaban solamente lo que estaba acá adentro. ¿Ya? Y eso lo tomaban como la incerteza. Falta un procedimiento ahí, porque si ustedes me expresan solamente ese, el resultado de lo que está dentro de la raíz, me están diciendo que es eso. ¿No es cierto? El SI sobre I, y no están considerando este valor. ¿Ya? No es así, tienen que multiplicarlo por el I. ¿Y el I qué es?
es mi resultado que yo obtuve anteriormente. ¿Ya? Ese es el I, y tengo que multiplicarlo aquí. ¿Ya? Y lo voy a dejar ahí para que no se olvide. Entonces ahí tengo la incerteza. Y puedo expresar mi molaridad. ¿Ya? Me dice 7,5 por 10 elevado a la menos 5, se lo puedo aproximar, es 8 por 10 elevado a la menos 5. ¿Ya? Entonces me quedaría ahí. Entonces la cifra significativa acá, la forma de expresarlo sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Misma cantidad de dígitos después de la coma, por lo tanto ese 7 es el que está generando el error. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta aquí? Aprovechen de resolver las dudas de antes. Dime, Josefa. Una consulta. ¿Por qué la incerteza del volumen es 0,0001? Porque está expresado en litros, ¿ya? Recordemos que cuando uno, por ejemplo, masa en la balanza, ese 0,00, ese de ahí, 0,0001, las unidades son las mismas, ¿no es cierto?, de mi valor que yo medí. Por ejemplo, si la balanza me entrega información en gramos, su incerteza también va a venir en gramos. Entonces yo hubiese puesto aquí kilos, y la incerteza también tendría que haberla transformado en kilos, o miligramos, y la incerteza también se transforma en miligramos. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, la incerteza de mi volumen gastado, la unidad de la incerteza también es mililitros. ¿Ya? Entonces, para yo calcular la molaridad, ocupé litros. Entonces dije, ya, voy a transformar la incerteza también en litros, porque si yo le pongo 0,1, eso va a estar mal, porque arriba voy a tener una unidad que va a ser mililitros, y si yo lo dejo así 0,0311, acá abajo voy a tener otra unidad que es litro. Entonces tienen que estar en la misma unidad. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿O lo explico de nuevo? No hay Sí, problema. profe. Sí, se entiende, pero o sea, si yo arriba hubiese usado ml y después hubiese hecho la conversión. Claro, mira, aquí tú podrías haber utilizado ml y después hacer la conversión, o haber usado litro y no hacer la conversión, ¿ya? Lo importante es que aquí tiene que ir en la misma unidad. Por ejemplo, yo podría haber puesto 31,1 y acá arriba 0,1 y se obtiene lo mismo, ¿ya? Se obtiene absolutamente lo mismo. Ya, ¿Ya? profe. Eso es Sí, un se entiende. ejercicio que, ya, un ejercicio que pueden intentar. El poner el 0,1, ¿no es cierto?, dividido el 31,1 y ver cuánto les da la incerteza. Y también volver a poner en términos de litros la incerteza y el volumen en litros y ver cuánto les da. ¿Ya? Y es lo mismo porque está dividiendo, ¿no es cierto?, por el mismo factor. ¿Ya? Profe, ¿Sí? a mí me confunde que en el enunciado la incerteza del volumen sea 0,05 y en la incerteza de acá abajo la toman como el 0,1. Yo dije delante que este de aquí, recordamos que este no es, cuando me sale aquí el 0,05, sabemos que esa es la incerteza de la bureta. ¿Ya? Entonces me están reportando un enunciado que no es, que no está tratado, ¿ya? Y es el mismo enunciado de antes. ¿Ya? Que venía de acá. Entonces es la continuación del ejercicio. ¿Ya? Ya, más consultas, si no, continúo. ¿Querés? Ah, ya. Estamos bien. Nos quedan 10 minutos para el break. Ya, chiquillos, chiquillas. Y ahí está. Ah, ese era el otro error que presentaban en el informe, que me ponían cualquier cifra significativa acá. Y también acá me ponían todos los dígitos que les daba aquí de este resultado. ¿Ya? No, la incerteza aquí, cuando uno va a reportar el valor, va a una cifra significativa. ¿Ya? Recordamos que las cifras significativas, la regla me dice que todos los ceros a la izquierda no son significativos, pero los que están a la derecha sí. ¿Ya? Por lo tanto, este no es significativo. Todos estos tampoco. ¿Ya? Pero esto de aquí sí. ¿Ya? Y el valor, ¿no es cierto?, que va acompañando aquí a la cifra,
debe tener la misma cantidad de dígitos después de la coma i para poder cortarlo. Este es el que me va a ir guiando después para el resultado final. ¿Ya? Y esa es la incerteza otorgada por los materiales. Y eso es para un solo valor, para una titulación. ¿Ya? Por cada titulación yo tengo el volumen gastado y calculo la molaridad con su incerteza. Si yo hice 3 titulaciones, no saco promedio. No, es un volumen, una molaridad, una incerteza. Y así, si yo tengo el volumen 2, entonces volumen 2, molaridad 2 con su incerteza. Y así, después al final saco promedio de concentración. Ese fue otro error que lo vi. ¿Ya? Entonces la idea es que vayan corrigiendo esos errores porque esto igual va con un informe. ¿Ya? Entonces ahí está. Obviamente yo me voy a ahorrar todos, ¿no es cierto?, los pasos de calcular molaridad por molaridad, porque ya sabemos cómo son los cálculos. Entonces, hay una masa, ¿cierto?, de oxalato de sodio, ¿ya?, con la incerteza de la balanza, un gasto con la incerteza de la bureta que no ha sido tratado, pero nosotros lo tuvimos que hacer, y se obtiene la molaridad. Esa sería la molaridad 1 para esta masa, con esta masa de analito, ¿no es cierto?, con este gasto. Entonces después tengo la siguiente masa con este gasto y ahí tengo la molaridad 2. Ahí. 1 y ahí está el 2. Y acá este sería el 3. Entonces, ahora sí, si se fijan, como son los mismos instrumentos, son los mismos equipos, la incerteza es muy similar. Además, como estamos trabajando con el mismo patrón primario, ¿no es cierto?, y la misma solución, entonces las molaridades también deberían darme más o menos similar. A veces pueden diferir aquí por ejemplo nos difieren en este dígito. Por ejemplo, este podría ser un dato sospechoso. Ahí lo correcto podríamos aplicarle el test de Q y ver si lo incluimos o no para el cálculo del promedio. Ya en este caso no se tomó el test de Q, ya se conservó ese valor y se sacó el promedio. Ya lo correcto sería aplicar el test y ver si saco o no el promedio con este dato que está, ¿no es cierto?, que es más alto que los otros dos. ¿Ya? Y ahí tengo mi molaridad. Acá. Ahora con la incerteza se conserva la más alta. ¿Ya? En este caso la incerteza en todas las titulaciones me dio lo mismo. Por lo tanto la mantengo. Ahora sí, para esta, por ejemplo, me hubiese dado, aquí este valor en vez de 8 hubiese sido 9. Claro, acá hubiese tenido que considerar y tomar el valor 9. ¿Ok? Y así. Y esa sería una estandarización correcta, ¿ya? Y reportar los números y los resultados como debe ser, ¿ya? Hacemos el pequeño break, ¿ya? Y pasamos a la segunda parte, que es la titulación del peróxido, ¿vale? Porque también lleva un cálculo, entonces la idea es que no se agote. Ya incluso pueden salir dudas y a la vuelta las pueden hacer. ¿Ya? ¿Qué hora? Ya, ahí sí. Micrófono. Ya. Entonces, ahora en la segunda parte vamos a ver la determinación del peróxido de hidrógeno. ¿Ya? Que es también la conocida agua oxigenada, ¿no es cierto?, que uno compra comercialmente en las farmacias para las tinturas del pelo, para curaciones en algunos casos, etcétera, para diferentes usos, también para blanquear ropa a veces se usa. Ya es multipropósito el agua oxigenada. Y ahí tenemos su fórmula química, H2O2, ¿ya? Y esta es una aplicación que yo les voy a mostrar para qué se utilizan las titulaciones, ¿no es cierto?, redox, cuál es la importancia que tienen, ¿ya? ¿Por qué debemos conocer exactamente el volumen del permanganato, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que esto sería
para un tipo de análisis de calidad en un laboratorio en donde se ocupe el agua oxigenada o se comercialice, ya este podría ser un método candidato o económico para poder determinar los volúmenes del peróxido, ¿ya? De hidrógeno. Entonces, lo primero que se hace es que se recibe la muestra del agua oxigenada. Es una muestra que no sabemos cuánta cantidad de peróxido de hidrógeno viene, puede ser una mezcla, ¿no es cierto?, de diferentes cosas, o no sabemos si está muy envejecida o es muy nueva, no sabemos nada, ¿ya? Entonces se recibe esa muestra y además ya tenemos el permanganato de potasio estandarizado, ¿cierto? ¿Cuál era la concentración del permanganato anterior? Ahí está. Al 0,0230, o sea, 2357 molar, ¿ya? Recordamos que ese nos había pedido más o menos 0,02, por lo tanto se cumplió el requisito, ¿cierto? Se pasó un poco, pero no hay problema, porque como se tenía que estandarizar y todo fue preparado sin un volumen exacto, ¿no es cierto?, con una masa aproximada, entonces por eso se pasó un poco la concentración, pero no hay problema porque ya se sabe exactamente, no hay por qué eliminar esa disolución. Entonces, para la determinación del peróxido, se debe trasvasijar la muestra problema en un matraz aforado de 250 mililitros, que también trae su incerteza, que ahí está. Esa es. ¿Por qué trae la incerteza? Porque es un material volumétrico, ¿cierto?, de precisión. Entonces todos los materiales volumétricos de precisión vienen con este valor agregado, ¿ya? Y uno lo puede ver también, uno revisa el material y lo dice, ya el fabricante lo reporta, ¿ya? Entonces recibe una muestra, pueden ser un volumen poco conocido, 100 mililitros, 50 mililitros de agua y no sabemos en realidad. Entonces lo llevamos a un volumen de muestra problema que serían 250. Se prepara la solución y se toman alícuotas, ¿ya?, de esta muestra problema. Se deja en el matraz Erlenmeyer, ¿ya?, y se le añade un poco de ácido sulfúrico en relación 1:5, ¿ya?, que está diluido, 1:5. Ya hemos trabajado ese tipo de diluciones, ¿no es cierto?, en el problema de precipitación del hidróxido de fierro. ¿Ya? Entonces, en la bureta, uno la prepara nuevamente con la solución del permanganato de potasio, ¿no es cierto?, con concentración conocida, lo enrasa a 0, y abajo de la bureta se coloca el matraz Erlenmeyer que tiene la alícuota de muestra, ¿ya? Entonces ahí vemos la reacción entre el permanganato y el agua oxigenada, ¿ya? Ahí la vemos. Vamos a ver cómo sucede esto. Ahí tenemos el permanganato, se le añade el ácido sulfúrico para darle el medio ácido y ahí se añade el agua oxigenada. Ven, si se fijan, se pierde el color ahí del permanganato, ¿ya? Ahí hay un exceso de agua oxigenada, ¿ya? Y ahí Eso la quiere vemos. decir, esta reacción está hecha como a granel. Sí, a grande escala, porque acá es todo muy mínimo. No sé, ¿cuánto es de volumen de alícuota? Son 25 mililitros. Aquí hay 80. como 400, claro, a ver, dice 500, como 400 mililitros en total de todo. Peróxido, claro. Claro, a ver. Ahí está. Entonces, claro, Ahí ahí dice parten 100, como 200, 300, 400 de 400. peróxido. Claro. Entonces le Eso agregan a grandes escalas. harto peróxido para que pueda ocurrir y se pueda visualizar la reacción, pero
Sí, no, en las titulaciones nunca va a ser así a esta escala grotesco, por así decirlo, porque igual es como, eh, bueno, en vocabulario informal es grotesco hacer algo tan grande, po. Es algo demostrativo nada más, Claro. porque igual después se generan reactivos que van al desecho, se acumulan, no es necesario, solo una demostración. Pero está bueno, porque claro, la bureta no es, se hace en el laboratorio con bureta, con volúmenes más pequeños y se hace la reacción. Entonces lo que está ocurriendo acá es la oxidación del permanganato y la reducción del peróxido, lo que ocurre acá. Claro. Ya. Entonces ahí yo les dejo también como tarea que vayan buscando cuál es el que se oxida, cuál es el que se reduce, el agente oxidante, el agente reductor, que eso es de química general, ¿ya? Puede aparecer, no sé, por ahí, de nuevo. Claro, Los es cosa estados que de hagan oxidación. claro, es cosa que hagan las semireacciones. De hecho, tienes ahí Claro, una ecuación balanceada, entonces hacen las semireacciones y se dan cuenta quién es quién. claro. Entonces esas son tareas que van a quedar, igual que la reacción anterior, yo se la traigo balanceada porque no nos podemos poner a balancear las ecuaciones ahora. Pero ustedes de forma personal, como estudio autónomo, yo les recomiendo que las resuelvan para ir soltando la mano, para ir viendo cuál es el que se oxida, el que se reduce, el agente oxidante, el agente reductor y los estados de oxidación. ¿Ya? Ahora, con respecto a la reacción aquí de lo que vimos de forma visual en el pequeño video, si se fijaron, había como efervescencia, ¿no es cierto? Entonces, si miramos la reacción, aquí los estados de agregación, tenemos el oxígeno. Entonces ese es el que se empieza a liberar ahí. Por eso es que queda como efervescente. ¿Ya? Entonces esa es la reacción que se hace. Lamentablemente no tengo un video, ¿no es cierto?, fotos demostrativos, pero visualmente es muy similar al que vimos anteriormente, que era este de acá. ¿No es cierto? A ver, ¿dónde está? Ese es muy similar, solo que ahora ocurre dentro de un Erlenmeyer. Se tiene también la bureta con el permanganato, pero ahora la muestra de acá no es de oxalato, sino que la muestra es del peróxido de hidrógeno, ¿no es cierto? Que se va a encontrar ahí la concentración del peróxido. ¿Ya? Ahora, como toda titulación, como todo análisis, es mínimo 3 veces, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el volumen gastado del permanganato de potasio. Entonces el enunciado que nos describe más o menos el proceso es el siguiente. Para determinar el contenido de peróxido de hidrógeno en la muestra, se mide una alícuota de 25 mililitros. Y ahí está la inserción, ¿cierto?, de la pipeta. ¿Ya? Entonces son 25 mililitros de la muestra. Y se transfiere a un matraz Erlenmeyer. Se agregan 200 ml de agua y 20 mililitros de ácido sulfúrico al 3 molar. Y se titula con una solución del permanganato estandarizada gastando los siguientes volúmenes. Ahí los tenemos. ¿Por qué se añade eso? Ahí vemos la reacción que ocurre en medio ácido. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hacían esos balances óxido-reducción, decían medio ácido, medio básico, ahora se van dando cuenta del por qué uno lo va haciendo así. Ya de forma experimental también, ¿no es cierto? Las ecuaciones, cuando uno las balancea, van de la mano con la forma experimental. Ahora se les pide calcular la concentración molar de la solución de peróxido de hidrógeno. Después, B, expresa el resultado de la valoración en mililitros de peróxido de hidrógeno presente en la muestra total. ¿Ya? Y determine además de cuántos volúmenes era la muestra analizada. Y aquí vamos por partes. Porque al principio, ¿no es cierto?, también utilizábamos agua y ácido sulfúrico. Y ahora otra vez para esta segunda parte, para determinar la concentración del peróxido de hidrógeno, también era agua y ácido sulfúrico. Entonces, el volumen del gasto anda por ahí
en este caso dio lo mismo, ya 0,05 mililitros. Entonces ahí tenemos nuevamente el cálculo, ¿no es cierto?, para las incertezas y para el volumen, que serían 27,3, ¿no es cierto?, para el primer caso. Vamos con este, ¿ya? Ahí se lo voy a rayar, para que no se pierdan con cuál vamos. Vamos con ese. Entonces ahí tenemos el volumen gastado. Ahora, la molaridad del agua oxigenada va a venir dada por la molaridad, ¿ya?, del permanganato. Partimos con eso, o sea, perdón, acá, ahí está, por la molaridad del permanganato y con el volumen gastado. Ya aquí en este caso yo lo transformé al tiro en litro, entonces sí, lo que voy a obtener son los moles del permanganato. Ahí está. Como tengo que buscar la molaridad del agua oxigenada, tengo que utilizar la relación estequiométrica, dada la ecuación de acá. ¿Ven? Ahí está. Esa parte de la reacción, ¿no es cierto?, es la que yo necesito, de esta ecuación. Y ahí está. Entonces, sí, los moles de permanganato gastados los transformo a moles de agua oxigenada. ¿Ya? Ahí se me van. Me quedan los moles de agua oxigenada. Y eso estaba dentro de una muestra de 0,025 litros, ¿no es cierto?, que es el volumen de la alícuota que se tomó. ¿Ya? El volumen de alícuota que se tituló, ¿no es cierto?, y que después se gastó esto. Ahí lo tenemos. Esa sería la molaridad del agua oxigenada. Ahora, la incerteza de esa molaridad viene dada por la molaridad, ¿no es cierto?, del permanganato, ¿ya? Por el volumen del gasto del permanganato y el volumen de la alícuota. Además, ¿no es cierto?, recordemos que este es el I, ¿no es cierto?, que viene desde acá. Aquí no está reportada con las cifras significativas correctas, ustedes deberán hacerlo después, ya ahí ver cuál será la cifra significativa correcta para reportar ese resultado, ya, y deberán utilizarlo acá. Calculando, ¿no es cierto?, la incerteza me da 2,5 por 10 elevado a la menos 5. Por lo tanto, puedo aproximar. Eso también es un error que se cometió, la mala aproximación de los resultados. Si acá yo tengo un 5, este me está permitiendo aproximar este a 3. Por lo tanto, me queda 0,00003. Y ahí sería mi molaridad con la incerteza. ¿Ya? Entonces, ese procedimiento, como son mínimo 3 titulaciones, ¿no es cierto?, para tener valores y después ser crítico, decir, ya, este valor me sirve, no, las 3 titulaciones salieron buenas, no hay nada que decir, o no, las 3 me salieron muy malas, ¿ya? En este caso, ahí. Si se fijan, tenemos 2 que son iguales y uno que no es tan igual, pero, o sea, no es el mismo valor, pero sí es muy, muy parecido, ¿ya? Así que igual lo consideramos para el cálculo del promedio. Entonces ahí mantenemos la incerteza y ahí tenemos la molaridad. Si se fijan, los cálculos son repetitivos. Lo que va cambiando son los métodos, ¿no es cierto?, experimentales. Por ejemplo, acá es redox, antes era ácido-base. Primero era frente a un analito sólido que fue disuelto en agua, era el oxalato. Ahora es con una muestra líquida, ¿ya? Luego nos piden, exprese el resultado de la valoración en miligramos de peróxido de hidrógeno presente en la muestra total, ¿ya? Entonces los miligramos presentes en la muestra total viene dado por la concentración que se encontró, ¿no es cierto?, del agua oxigenada en la muestra de los 250 mililitros preparados en el matraz, ¿ya?
acá el peso molecular del agua oxigenada y la relación, ¿no es cierto?, entre gramos y miligramos, ¿ya? Que ese sería el factor de conversión. Y me dicen en la muestra total, por lo tanto son en los 250 mililitros. ¿Ya? Recordemos que se recibe una muestra donde no sabemos el volumen, no sabemos concentración, no sabemos nada. Entonces, para poder conocer, lo llevamos a un volumen conocido. ¿Ya? Esa muestra de agua oxigenada se trasvasija a un matraz de 250 mililitros. No es que venga en el matraz y venga con 250. Eso no lo conocemos, pero sí lo llevamos a un volumen conocido para poder trabajarla. Y ahí están los miligramos. Tampoco está reportado con la cifra significativa correcta, ya ustedes deberán buscarla, deberán ser críticos aquí con los valores y ver cuál será la cifra significativa que corresponde, ¿ya? Y ahí también se hace el cálculo, ¿no es cierto?, de la incerteza. ¿Por qué va a venir dada la incerteza? Justo no muestra aquí el cálculo, pero me muestra el resultado. ¿Qué voy a necesitar, por ejemplo, para calcular esa incerteza? La certeza del gasto del permanganato. No, en este caso, para este aquí, puntual, no necesito el gasto del permanganato porque ya lo utilicé en el cálculo anterior. ¿Ya? Ahí es importante el gasto del permanganato. ¿Ves? Ahí está. ¿Ya? El de la molaridad, o sea, del promedio. Exacto. ¿No es cierto? Esa es una incerteza, ese es un error que yo necesito y me falta otro más. El de ¿El de la balanza? No, ¿De la los balanza gramos? no porque... un ratito, la balanza no, porque la balanza no la utilizamos en este caso, la balanza la utilizamos en la primera parte, ¿ya? Que fue para basar el analito sólido, ¿no es cierto?, que era el oxalato. Ahora aquí estamos trabajando con una muestra totalmente líquida, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la otra incerteza? Ya sabemos que es la de la molaridad, ¿no es cierto?, que está acá, esa. Y viendo así el cálculo, ¿qué otra incerteza se debería incluir en para el cálculo de la incerteza final? La del volumen ¿Volumen de qué? de la muestra total, los 0,25 litros. Exacto, esa. ¿Y de dónde viene esa incerteza? ¿Qué instrumento me lo entrega? El matraz aforado. El matraz aforado, ¿no es cierto? Vamos aquí atrás. ¿Ya? Se entrega una muestra desconocida. No sé nada, ¿ya? Por eso yo le decía, no sé nada de la muestra, no sé el volumen exacto, no sé la concentración, no sé si viene una mezcla o no, ¿ya? Se toma esa muestra con agua oxigenada y se coloca dentro de este matraz aforado, ¿ya? Obviamente no lo voy a llenar, no lo voy a llenar hasta acá, hasta el enrase, ¿no es cierto?, que me va a decir los 250. Quizás vaya a ser menos que 250. Yo tengo que llevarlo a un volumen fijo para saber, ¿no es cierto?, los miligramos totales que tenía mi muestra. Entonces yo lo llevo acá, a ese volumen fijo, ahí, que serían 250 mililitros. Entonces este matraz también va a tener una incerteza, que es 0,15 mililitros. ¿Ya? Ahí. Entonces, esa es la que yo necesito para este caso de acá. Ya calculé la molaridad, ahora los miligramos totales. Entonces la incerteza que necesito es la de la molaridad y la de este instrumento. ¿Ya? Y eso me va a dar 0,3 miligramos. ¿Ya? Y la última parte, la C, nos dice, determine además de cuántos volúmenes era la muestra analizada. Y hay que tener conocimiento de algo, ¿ya? De esto de aquí, que nos van a mencionar ahora. Dice volúmenes de oxígeno
es la cantidad de oxígeno que se libera por unidad de volúmenes de disolución cuando el peróxido de hidrógeno se descompone según la siguiente reacción. Entonces ahí tenemos la reacción de descomposición del peróxido, ¿ya? Y que libera, ¿no es cierto?, el oxígeno. Entonces, el volumen molar de un gas a 20 grados Celsius y una atmósfera es 22,41 litros. ¿Ok? Entonces, el peróxido de hidrógeno se vende en forma comercial como agua oxigenada de 10 volúmenes, o sea, 3%, lo que significa que un litro de esta agua oxigenada libera 10 litros de oxígeno cuando se descompone. ¿Ya? Y esta información es esencial para hacer el cálculo. ¿Por qué? ¿Qué me están pidiendo? Los volúmenes. ¿Ya? Entonces, para saber los volúmenes del agua oxigenada, voy a necesitar la molaridad, la relación, ¿no es cierto?, entre el volumen, ¿no es cierto?, de oxígeno y el agua oxigenada, entre los moles de oxígeno y agua oxigenada, dada por la ecuación de descomposición, ¿ya? Y esta relación, ¿ok? Que un volumen, ¿no es cierto?, son 22,41 litros de oxígeno, ¿ya? Que saqué un litro de agua oxigenada, ¿no es cierto? Ahí. ¿Ya? Entonces ahí tengo el volumen del peróxido, o sea, del agua oxigenada, la molaridad, ¿no es cierto?, la relación, y ahí lo tengo. Expresados en litros. ¿Ya? Eso sería un mol de, aquí debería decir, un mol de oxígeno, ¿no es cierto?, serían 22,41 litros. ¿Ya? A 20 grados Celsius y una atmósfera de presión. Entonces ahí también viene el cálculo de la incerteza, ¿ya? Que viene dado por la molaridad, ¿cierto? Y ahí está listo. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿No? Esa es una aplicación, como les comentaba antes, de las titulaciones redox. ¿Ya? Uno no hace las titulaciones porque sí, porque no sé, de repente se le antoje hacer titulaciones de ese tipo. No, obviamente todo lo que uno hace lo hace con un fin, ¿ya? Y esto es algo, o sea, son los análisis más comunes, más sencillos también, ¿cierto? Llevan reacciones químicas, tenemos que saber balancearlas, ver cuál es el agente oxidante, el reductor, ¿ya? Conocer, ¿no es cierto? Saber que los materiales vienen con esa certeza, que me van a generar errores, que todos los análisis tengo que hacerlo mínimo 3 veces para poder tener valores y discriminar entre mis datos si he hecho bien el análisis o no. Con 2 valores no es suficiente, ¿ya? Y si se fijan, por ejemplo, en este caso, son técnicas de titulación que incluyeron óxido de reducción y que además viene con un poco de ley de los gases. ¿Ya? Todo va de la mano y todo se conecta en algún momento. ¿Ya? No sé si tienen dudas, chicos, antes de darle la actividad. No, profe. ¿No? Ya. Entonces les voy a dar la actividad de la semana. La actividad de la semana va a ser individual. Ya tienen que trabajar solitos en esta ocasión. Es un trabajo de cálculo, no lleva introducción, no lleva discusión, no lleva nada. Ya es un trabajo de tratamiento de datos, pero la idea es que puedan arreglar todos sus errores que cometieron antes, que puedan aplicar, ¿no es cierto?, todo lo que aprendieron con respecto a las titulaciones, al cálculo de incerteza, ¿no es cierto?, ver si hay un valor que se sale o no con respecto a los otros, etcétera, ya todo eso. Entonces yo les voy a subir una plantilla, ¿ok? Para cada persona, lo voy a dejar en una carpeta en CBDU. Entonces,
si se fijan acá, esta sería la plantilla. Van a venir con un set de datos, ¿ya?, que alguien hizo, ¿ya?, y que, por ejemplo, les muestra la masa del oxalato de sodio, ahí está, con la incerteza, ¿no es cierto?, de la balanza. Las incertezas que va a traer esta plantilla, entre paréntesis, son las de los instrumentos. Eso tienen que tenerlo claro, porque si no les va a generar después problemas cuando vayan a hacer el cálculo. Y acá vienen los volúmenes gastados del permanganato. Si se fijan, 0,05. ¿Ya? Esto es la incerteza, ¿no es cierto?, del material. Por ejemplo, en este caso sería la bureta. Y el volumen del blanco, que también viene con la incerteza del material. ¿Ya? Y abajo se les va a pedir el cálculo de la concentración molar de la solución del permanganato en cada valoración. Entonces en el punto A hacen el cálculo, ¿no es cierto?, para el 1, 2 y el 3. En el B, el cálculo de la incerteza, ¿ya?, para cada solución, ¿no es cierto?, aquí 1, 2 y 3. Luego, en el C, promedio de la concentración molar con su correspondiente incerteza. Entonces, sacan el promedio, ¿ya? Entonces ven las incertezas, ¿ya? ¿Cuál sería la incerteza ahí? Y reportan bien el valor junto, ¿no es cierto? Sería la concentración molar, el valor, más menos la incerteza. Eso también tienen que reportarlo, porque eso también lleva puntaje. Luego en el punto D, el cálculo de la desviación estándar de la concentración molar promedio de la solución del permanganato de potasio. ¿Ya? Esa es la primera parte. Es un informe muy similar al de titulación ácido-base. Entonces, luego, cuando ya tienen la concentración molar promedio, con el promedio de la concentración, ¿no es cierto?, y su incerteza, con ese valor trabajan acá, en la segunda parte. ¿Ok? Con el promedio. Y nos dice, en el análisis mediante valoración redox de una solución acuosa de peróxido de hidrógeno de concentración 0,0714 mol por litro y volumen total, 250 ml, utilizando la solución del permanganato de potasio estandarizado en 1, se obtuvieron los siguientes datos experimentales. ¿Ya? Me muestran la concentración del agua oxigenada y el volumen en el que está contenido. Entonces, con esa información, más lo de titulación, ya que aquí me sale el volumen, ¿no es cierto?, de la alícuota, el volumen, ¿no es cierto?, del gastado del permanganato de potasio y el volumen de los blancos. Entonces ahí calculan acá. La concentración molar de la muestra, ¿no es cierto?, en cada valoración. Ya está calculada acá. Por lo tanto, ya tienen un valor de referencia a cuál deben llegar. ¿Ok? Obviamente todos los cálculos tienen que ser con factor unitario. ¿Ya? Después, cálculo de la incerteza de la concentración molar de la muestra. ¿Ya? En cada valoración. Promedio de la concentración molar. Entonces, cálculo de la desviación estándar de la concentración molar promedio. Luego en el E, cálculo del error relativo porcentual de la concentración. Ya tienen acá, como les dije, la concentración. Buscan el error. ¿Ok? Después, cálculo del contenido total del agua oxigenada, ¿cierto?, en la muestra, expresada en miligramos, tal cual como lo vimos recién. Y con la respectiva incerteza. Y después, finalmente, el cálculo del volumen de oxígeno en la muestra con la concentración molar promedio obtenida para su muestra, ¿ya?, con su respectiva incerteza. ¿Ya? Entonces, calculan los volúmenes, ¿no es cierto?, los miligramos, ya tienen la concentración, la tienen que calcular nuevamente para ver el porcentaje de error, ¿cierto? Y ahí calculan los volúmenes. Entonces aquí, después tienen que completar la tabla y está listo el informe. ¿Ya? El único requisito es que trabajen con factor unitario. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿No? Profe, ¿con ¿Sí? qué dijo para qué dijo que usáramos el promedio? Ese promedio que les sale ahí, ¿ya? Ese es el promedio que la persona que... A ver, ¿cómo le explico? Cuando uno hace estos experimentos,
el profesor les entrega una solución de agua oxigenada que ya sabe la concentración, ¿ya? Entonces ahí ya lo habían determinado la concentración. Entonces ustedes, ¿no es cierto?, con estos valores de acá, ¿ya? Suponiendo que ustedes fueron los que titularon y obtuvieron estos volúmenes gastados, calculan la concentración, ¿ya? Experimental, ¿ok? Y con ese calculan el error relativo porcentual de la concentración del agua oxigenada. Este va a ser mi valor, ¿no es cierto?, de referencia, pero hay un valor experimental que en realidad se obtuvo, entonces eso me va a permitir calcular el error relativo. ¿Ya? ¿Ok? Ya, profe. Y lo otro, ese error relativo es después con cada concentración o con el promedio que calculemos experimental. Con el promedio. Con el promedio. Ya. Por eso se pide primero el promedio. ¿Ya? Aquí en el D te piden primero el promedio y después calcular el error. ¿Ya? Sigan paso por paso. ¿Ok? Completan las tablas y las tablas también les va a ir diciendo qué tienen que calcular. ¿Ya? Recuerden bien utilizar las cifras significativas, ya sea para la molaridad, para la incerteza. ¿Ok? También acá, cuando vayan a reportar los miligramos, también. ¿Ok? Profe, Así que yo les voy a dejar una plantilla a cada uno y el trabajo es individual. ¿Sí? ¿y la desviación estándar se calcula para cada concentración? ¿Cómo es el cálculo de la desviación estándar? ¿Cómo viene dada la desviación estándar? ¿Qué información necesito? El Necesito valor menos el promedio elevado al cuadrado dividido en el número de datos menos 1 y todo eso con raíz cuadrada. Claro, entonces es un cálculo, pero necesito saber el promedio, ¿ya? ¿Ok? Entonces, en la desviación estándar, ¿cuántas molaridades van a ir? 1, 2 y 3. Y además, el promedio, ¿ya? Recuerden, la desviación estándar muestral. La fecha de entrega sería el martes, ¿ya? Y el lunes en la mañana yo puedo atenderles sus dudas, ¿ok? Todo el lunes en la mañana. Me avisan desde las 10 de la mañana hasta las 1. ¿Ok? Me pueden ir hablando por Teams, yo les comparto el enlace y voy a estar atenta. Ya el martes hasta las 23:55. ¿Ok? Ya chicos, ese sería el último taller de análisis. Después quedan los seminarios, creo. Sí, vienen los seminarios ahora. Ya. O sea, ahora la próxima semana, pero no. La idea es que nos coloquemos de acuerdo ahora con los grupos y quién va a hacer cada trabajo. Los seminarios los vamos a hacer la próxima semana, el próximo jueves. En la mañana yo creo que vamos a alcanzar a hacer unos pocos. Y en la tarde te vamos a tomar un poco del horario del laboratorio. Yo creo que se rinde, la próxima semana hay pruebas, ¿cierto? Sí, eso estaba viendo. Toca la última prueba del laboratorio. Sí, el control global. Claro. Entonces, por eso le dejé para el día martes, porque ¿Hay si dudas? no se les va a juntar. Sí. Y ese mismo informe les va a ayudar a estudiar igual. Claro. Entonces creo que hacemos la prueba la otra semana del laboratorio y después continuamos con los seminarios. Con los que nos queden Profe, ¿podrían dejar anotado en el chat las fechas
de la prueba global y de la entrega del práctico, por favor? Ya. El práctico sería el martes 6. ¿Y los seminarios siguen el 15? No, la próxima semana Ah, ya, que como... sería el mismo jueves 8, en la clase de la mañana, y después continuamos después de su prueba de laboratorio, en la tarde. Ay, sí. Esas son las fechas. Está todo en el programa también, chiquillos. Bueno, lo del informe no, pero para que lo revisen, porque después a la semana siguiente tienen la evaluación teórica conmigo. Entonces la idea es que tengamos todas las evaluaciones previas listas para poder hacer la prueba global, o la prueba de teórica en realidad, con los laboratorios ya terminados, con los seminarios, con toda la ronda de dudas y cosas por el estilo. Ya, entonces... Profe, una consulta. Es que yo falté al control anterior, entonces, ¿cómo se me evaluará? Porque como vamos a dar una prueba global ya para prácticos, ¿no habría como una recuperativa global? Sí, hay una Sí, hay recuperativo. A ver. Pero aparte de la recuperativa teórica, ¿cierto? Sí. Sí, las personas que han faltado a controles, ya que se comuniquen conmigo y ahí yo les voy a dar las instrucciones para recuperar esos controles. Claro, en el programa dice prueba recuperativa de laboratorio jueves 22 de julio. Ya. En la página 10 del programa del curso está. Ahí están todas las fechas y las ponderaciones. Está la prueba global de laboratorio que es el jueves 8 y la recuperativa de laboratorio el jueves 22. Y la recuperativa teórica es el 21. Es cosa que revisen, chicos, con calma el programa y lo vean hasta abajo. Profe, para la recuperativa hay que enviar un correo para hacerla, ¿o no? Sí, o sea, la recuperativa es para las personas que han faltado, ¿ya? Y lo ideal sería que igual hayan avisado y justificado la falta, ¿ya? ¿Ok? Entonces ahí los que van a dar recuperativa, que se comuniquen conmigo para yo saber más o menos cuántas personas van a dar y a cuál prueba faltaron. Igual yo solo puedo ver con la planilla de notas, pues, pero tienen que igual avisar que van a dar la prueba recuperativa. ¿Ya? Entonces, eso sería el 21 de julio, dice. Sería el 22. ¿Ya? Igual la podemos hacer fuera de horario. Claro, si en es que esa no fecha tienen ya problema. se supone que las clases terminan la próxima semana, entonces después son puras evaluaciones. Pero yo creo que la prueba se quedó ese día jueves pensando en el horario del laboratorio, porque pueden tener otras actividades los chicos también. Como el jueves de la tarde, puede ser a las 3 de la tarde. Sí. Ya, chiquillos. Los trabajos están en Cibeduc. Los artículos, como les mencioné, son artículos del Journal Chemical Education. Son temas sencillos de laboratorio, de manejo de laboratorio, de técnicas, y los temas seleccionados son los que hemos tratado y hemos visto en clases. Y acá también en los talleres. Por lo tanto, bueno, las instrucciones están dadas también en el CIODU, son seminarios cortos que se espera que los alumnos expongan. Los grupos son de A3, porque ustedes son, al menos hay 34 estudiantes todavía inscritos por lista. Entonces vamos a tener unas 10 u 11 grupos deberíamos tener. Entonces hay 11 Profe, trabajos.
para que los elijan y me vayan diciendo ya los nombres de los grupos. Dígame, ¿qué me habla? Samuel, ¿cuántos minutos vamos a tener por presentar? 8 a 10 minutos como máximo. Ah, ya. Gracias. Ya. Dígame entonces. Profe, Profe, Dígame. no. Yo soy con el Alexis y la Josefa. Quizá que no los veo chiquillos acá en la pantalla, como estoy compartiendo, dígame quién es. Fernanda. Fernanda, ya con... Pero dígame qué grupo quieres. El 5. Ya, acá. Entonces anoto Fernanda. ¿Qué más? Con Alexis Toledo. Alexis Toledo y... Y Josefa Oyarzún. Ahí. Yo, profe. ¿Quién? Antonio Profe. Montesinos. ¿Qué grupo? El 4. Ya. Antonio Montesinos. ¿Con quién? Javier Merino. Ian Lester. Profe, yo igual. Profe. Profe, Es que no los veo, chicos. Me tienen que ¿Podemos decir hacer el grupo grupo tanto, 6? tal persona. grupo 6, somos Francisca Venegas. Tiare Olivares. Y Javiera Reynoso. Profe del grupo 10. Samuel Obando. Daniela Carrillanca. Y Natasha Rodríguez. Ya. Profe del grupo 2. Matías. Matías Cuevas. Matías Mancilla. Y Daniel Cárdenas. Profe del grupo 3. Ya. Sofía Segovia. Vicente Villagrán. Y Fabiola Sánchez. Profe, grupo 9. Ya. Dayana Álvarez. Raúl Gacitúa. Diego Rojas. Profe, grupo 8. Belén Reben. Y Tiffany Díaz. Profe. Ya. Profe, grupo Y 11. nos faltaría uno. Ya. Ahí, ¿quién falta se une a tu grupo? El 11, ¿quién me habla? Yo, Solange Vivero. Ah, me escribieron ustedes, po. ¿Sí? Sí, alguien ¿Quién? me escribió. A ver, dime el nombre de tu grupo. Nicolás Vega, creo que es. Parece que, a ver Y si- Pan Francisco, no sé qué. Díaz. Díaz. Sí, Francisco me supongo. escribió, ¿cierto? Francisco, ¿fuiste tú que me escribió? ¿O no No, está? No, alguien me escribió por correo. posiblemente fue el Nico. Ah, puede haber sido el Nico. A ver, es que ayer recibí tanto correo.
Sí, fue Francisco. Para los seminarios, que era... Ah, sí, 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 ya me acordé, verdad. Tienes razón. Ya. Ya, queda el grupo 7 y el grupo 1. O sea, Yo del grupo 1. ya. Jacqueline Gallardo. Jacqueline es así, ¿cierto? Se ocupa ese. Sí. ¿Ya? Natalia Pío y Marcos Pinilla. ¿Y Marco se llama Pinilla? Sí. Marcos Pinilla. Ya, ¿hay alguien más de los que Eh, estén presentes? Sí, profe. El grupo 7, Juan Pérez y Vicente Romero. Juan Pérez y Vicente. Ya, ¿hay alguien que esté sin grupo de los que esté presente? Byron, Yo también, ahí está profesora. diciendo. Marcos ¿A qué grupo Villagrán. te unes? ¿Al de Juan Vicente o al de Belén y Tiffany? Convérselo ahora mismo si quieren con el grupo. El que me quiera, ¿no? Sí, no me hago problema. Pero bueno, dígame quién. ¿Ya con Juan y Vicente? ¿Ya? La idea es que trabajen los tres tienen que presentar. Lo otro, del paper ustedes pueden buscar material complementario, ¿cierto? El trabajo tiene, hay algunos papers que tienen material complementario que ustedes pueden descargar también del mismo journal. Y lo otro es buscar imágenes, ¿cierto? Porque los trabajos son en este sentido, son papers de desarrollo, ¿cierto? De una metodología de laboratorio. Pero ustedes lo complementan, hacen una presentación atractiva, bonita para el público que esté presente. Entonces tienen que los tres trabajar, ponerse de acuerdo, buscar la información, en complementar la información del trabajo y como les decía, hacer una presentación atractiva. ¿Ya? Está la rúbrica de evaluación en el sistema. A ver, estaba aquí yo en Byron, Hick. ¿Cómo es? JK parece que es, ¿cierto? Ese. Ese, ya. Hicks. Hicks. ¿De quién falta? Yo, profesora. Raúl trabaja con Belén y Tiffany. Marcos Villagrán. A Marcos Villagrán. O sea, me faltan más personas. Marcos Villagrán. Y quien me está escribiendo aquí en el chat, falta Raúl Vivanco y Antonia, ¿o no? No, Antonia ya la anotamos. Falta Raúl Vivanco. Yo anoté un Raúl. Ah, casi tú. ¿Dónde te unes, Raúl? Para que no trabajes solo. Raúl, ¿estás? Ah, pero es que yo no te puedo obligar a trabajar con alguien, entonces no sé con quién has trabajado anteriormente, con qué grupos. También de acuerdo a los temas. Es el único que falta. Fernanda Álvarez. Ya pues chicos, ¿quién trabaja con Raúl?
Es lo único que falta. No, Raven está mal escrito acá. Bueno. Grupo 8. ¿Ya? Raúl Vivanco. Queda acá en el grupo 8. Vamos a ponerlo acá. Ya chicos, quedaron así entonces conformados los grupos, de acuerdo a lo que ustedes eligieron, y con los compañeros que trabajen. Como les decía, la nota va a ser evaluada por grupo, pero tienen que tener la participación de los 3. En este caso solamente el grupo 8 que tiene 4 personas. Por lo tanto, las preguntas y todo deben ser contestadas también por las 3 personas, la participación del grupo. Ya chicos, los dejo yo por acá. Cualquier duda, consulta, ¿cierto? Escriben dentro de la semana. Los papers no los tienen que buscar, los tienen disponibles, ¿cierto? Como les decía, si tienen consulta de ellos, preguntan, hacen su consulta correspondiente. Eso, por mi parte. Ya chiquillos, nos vemos entonces. Vamos a detener la grabación.